Kitaiteri maroni no shaninka sabikajetatsiri kimisantsiru ruñaka kenkitsarensi meka no cantabakiro ruñaka kenkitsarensi. Naka no paita Aldair Marco Rojas Severo, no yometansi pangoteo paita Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa. Iroñaka Kitaite, no ñaventa kutabakiro pajita chari, revitalización de la lengua originaria de nuestra lengua materna. Si bien es cierto, nuestras comunidades nativas que están en la selva central tienen instituciones educativas de educación intercultural bilingüe. Este proyecto de innovación va a buscar la revitalización de cómo los estudiantes que no dominan, no hablan, no escriben la lengua originaria, la Xáninca, cómo puede este proyecto de innovación llegar, inculcar, impartir conocimientos a aquellos estudiantes del nivel primaria. Me estoy refiriendo de los estudiantes del primero al sexto grado de educación primaria. Bien, mencionando a todo esto, se ha visto una falencia de debilidades del habla y la escritura en la institución educativa 31.193 de la comunidad nativa Orito Bajo. Es en donde yo como docente voy a inculcar esta innovación. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan puedan conocer estas estrategias y mediante ello poder estar en comunicación con su comunidad, en su escuela, con sus compañeros. Asimismo, ¿qué estrategias yo voy a utilizar como docente? Primeramente, utilizaré imágenes con los animales o cosas o plantas que hay en su comunidad, demostrando el interés de la escritura y así poder pronunciarlo mediante sabios y sabias que hay en su comunidad. Como se puede ver, observar estos pequeños rótulos se puede realizar con los estudiantes de nivel primaria y asimismo colocarlos con sus respectivos nombres para que ellos puedan pegarlos en su casa como también en sus escuelas para que puedan diariamente repasarlos y así poder practicar el habla y la escritura. Asimismo, también impartiremos e inculcaremos nuestras bibliotecas en nuestras aulas como también en casa. ¿Para qué? Para que se fomente la lectura a través de las imágenes, a través de la lectura de imágenes, para que los estudiantes puedan aprender a revitalizar su lengua y a la vez poder hablar y escribir. Asimismo, no obstante ello, para los estudiantes de primero, segundo y tercer grado, vamos a demostrar mediante imágenes qué importante nos puede servir, en este caso, por decir, en Zipaye, Abamitingari, significa las plantas, con sus respectivas imágenes, con sus respectivos nombres, en las cuales se pueden dibujar, pueden escribir y pegarlos en sus aulas como también en su casa. No solamente el niño, sino también el padre y también hermanos. Estas imágenes va a ayudar a que el estudiante promueva la escritura y el habla de la lengua materna, lo que es el Ashaninka. Mediante estos trabajos nosotros podemos innovar, incentivar al estudiante para poder recopilar información de acuerdo a su interés y que sea divertido, porque mediante ello el estudiante pueda ejercer lo que es su aprendizaje en el habla y la escritura en la lengua originaria que es el Ashaninka. Asimismo, demostraremos innovación pedagógica en lo que respecta a los libros, que es bastante importante que hoy en día los docentes están perdiendo, pero yo como docente, yo incentivaré, haré una biblioteca creativa en las cuales los estudiantes puedan acomodarse y puedan dar este interés para así revitalizar nuestra lengua materna que es el Ashaninka. Irotake no canta bakiri, iroñaka kitaiteri, pasonki maroni.